del video anterior tenemos que el módulo del vector polarización es igual a la densidad superficial de carga inducida. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión anterior, vamos a tener que la magnitud del vector campo eléctrico, que multiplica a la permitividad eléctrica del vacío, va a ser igual a la densidad superficial de carga que hay en la placa menos el módulo del vector polarización. Además de ello, también recordemos que el módulo del vector polarización nos relaciona a la susceptibilidad eléctrica, a la permitividad eléctrica del vacío y al módulo del vector campo eléctrico. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión anterior, tenemos que la magnitud del campo eléctrico por la permitividad eléctrica del vacío va a ser igual a la densidad superficial que hay en la placa menos la susceptibilidad eléctrica, la permitividad eléctrica del vacío por la magnitud del campo eléctrico. Asociando a la magnitud del campo eléctrico, entonces tendremos que la magnitud del campo eléctrico por la permitividad eléctrica del vacío más la susceptibilidad eléctrica por la permitividad eléctrica del vacío por la magnitud del vector campo eléctrico va a ser igual a la densidad superficial de la carga que hay en la placa. Vamos a factorizar a los dos términos, que sería la magnitud del vector campo eléctrico por la permitividad eléctrica del vacío, y es más. Convendría que primero despejemos a la magnitud del campo eléctrico y posteriormente factoricemos a la permitividad eléctrica del vacío. Esto es la magnitud del campo eléctrico que multiplica a la permitividad eléctrica del vacío más la susceptibilidad eléctrica por la permitividad eléctrica del vacío igual a la densidad superficial de carga que hay en la placa. Despejando al módulo del vector de campo eléctrico, entonces vamos a tener a la densidad superficial de carga que hay en la placa entre, factorizando a la permitividad eléctrica del vacío, va a multiplicar a 1 más la susceptibilidad eléctrica. Y aquí es donde vamos a poder asociar a una nueva propiedad, que es la permitividad eléctrica relativa, y nos relaciona a la susceptibilidad eléctrica. Entonces, esta nueva constante de los dieléctricos es conocida como la permitividad eléctrica relativa, y también es adimensional. Por lo tanto, el módulo del vector campo eléctrico va a simplificarse como la densidad superficial de carga que hay en la placa entre epsilon 0 por la permitividad eléctrica relativa. Ahora bien, al producto de la permitividad eléctrica relativa con la permitividad eléctrica del vacío, se le conoce como permitividad eléctrica del material.
Por lo tanto, la expresión de la magnitud del vector campo eléctrico va a ser igual a la densidad superficial de la carga que hay en la placa entre la permitividad eléctrica del material. Cuando solo hay carga en las placas, no es necesario poner el subíndice P, indicando que es de la placa. Esto quiere decir que esa expresión la podemos reescribir como el cociente de la densidad superficial de carga entre la permitividad eléctrica del material. En conclusión, podemos decir que el comportamiento de un dieléctrico, al estar en presencia de un campo eléctrico, es cuantificable por las constantes de dicho dieléctrico, esto es, por la susceptibilidad eléctrica, por la permitividad eléctrica relativa y por la permitividad eléctrica del vacío. Además de ello, es importante resaltar que si conocemos a una de ellas, podemos encontrar a las otras cantidades.